Continuamos, amigos, ustedes y nosotros haciendo este programa de Fundación ASIR, transmitiendo lo más valioso de México, y estamos transmitiendo, como usted ya sabe, desde el Castillo de Chapultepec y el Museo Nacional de Historia. Pati Velasco. Iñaki Manero, gracias por seguir con nosotros y recuerde que todo lo que está escuchando lo puede ver también a través de nuestras páginas de internet www.fundacionasir.org.mx o www.889noticias.com.mx. Pues seguimos, Iñaki, transmitiendo para ustedes en este programa especial y nos encontramos nuevamente con el historiador Salvador Rueda. Él es director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, ya en otra locación, en otro punto del museo. Efectivamente, estamos en la Sala de Virreyes. Este lugar tiene y expone la colección de retratos de virreyes más completa que hay. De hecho, los tenemos todos. Que hay tanto en México como en España. Gran parte de estos retratos fueron hechos desde la primera mitad del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Aquí la intención no es nada más que vea uno los rostros de los hombres que gobernaron la Nueva España, sino fundamentalmente que vea uno la manera como fueron cambiando las indumentarias masculinas. Tenemos en la sala de un lado cómo fueron cambiando y se fueron usando las indumentarias femeninas. Acá tenemos pues un cambio de la moda desde la primera mitad del siglo XVI con Antonio de Mendoza y Luis de Velasco, con las gorgueras, ¿no? Con las gorgueras pequeñas, sí. la moda española de usar la barba y el pelo corto, porque en otros lugares se usaba la barba, pero el pelo largo. Esta moda la establece Carlos V, porque tenía jaquecas tan fuertes que no aguantaba tener el pelo largo. Entonces él es el que empieza a usar el pelo corto, que es una moda que domina casi todo el siglo XVI en la zona mediterránea. Y esta parte del edificio fue alguna vez colegio militar. El colegio militar cerró en 1914 con la derrota de los federales por parte de los revolucionarios y vuelve a abrir un tiempo después en Popotla. Entonces el presidente Carranza, que es presidente de México a partir de 1916, inicia los arreglos del Castillo de Chapultepec para hacerlo un espacio de gobierno, es decir, para establecer las áreas del Poder Ejecutivo, las mismas que hay en Palacio Nacional, tener oficinas aquí. De hecho, algunas de ellas tienen la misma distribución que en el Palacio Nacional, es decir, donde tienes presidencia tienes a un lado su secretaría particular, del otro lado tenías la Contraloría, la Secretaría de Hacienda, etcétera. Tal como está en el Palacio Nacional fue trasladado al Castillo de Chapultepec. Y Carranza también manda hacer toda la parte poniente del castillo mientras él habitaba. Claro, él tenía su casa aquí en la colonia Cuauhtémoc, pero él habitaba como presidente en el Alcázar, donde estábamos hace un rato. Estas áreas eran las áreas de despacho y de recepción. Para poder pasar había una puerta que te permitía pasar hacia el Alcázar, que era una zona mucho más restringida exclusivamente para los ministros, el presidente, su familia y los invitados especiales del presidente. De este lado estaba el resto de la gente que hacía gobierno. A un lado de nosotros tenemos la llamada Sala de Malaquitas, que es donde está el de las indumentarias femeninas que les digo. Se llama así porque a finales del siglo XIX Porfirio Díaz compra un juego de piezas de malaquita rusa, que habían salido de Rusia desde mediados del siglo XIX, las compra, estuvieron alguna vez en Palacio Nacional y Carranza se las trae para acá y siempre han estado, desde que abrió el Museo Nacional de Historia en 1944, siempre han estado dándole emblema a esta sala tan particular que era la sala de recepción del presidente. Fue casa de presidentes, fue residencia de monarcas, es Museo Nacional de Historia, fue observatorio, ¿no? Colegio militar. ¿Qué le falta será el Castillo de Chapultepec? Fue también en la parte donde está el Torreón una capilla, fue un centro de culto católico, fue el lugar del peregrinaje de los mexicas.
cuando vienen, todavía se llamaban aztecas en ese momento, y luego se llaman mexicas a partir de que el dios los señala, y están aquí más o menos unos 20 años, hasta que son corridos por los tepanecas y tienen que huir hacia la zona de Culhuacán, pero también era un lugar de asiento de los mítico de los aztecas, y después era el lugar de descanso, pero no pensemos en el ocio, sino de un descanso ritual de los señores de los Tlatoani mexica. Había baños, ¿no? Aquí. Son los que conocemos nosotros como baños, pero son las fuentes que alimentaban a la Ciudad de México de agua potable, pero en la época prehispánica, en el último tramo prehispánico, estos manantiales son la puerta de entrada al Tlalocan, a este espacio del universo donde vivía el dios Tlaloc, y era un lugar paradisíaco donde iban los muertos por razones hidrópicas. Entonces se han encontrado ahí ofrendas dedicadas a Tlaloc, y seguramente aquí había algún tipo de ritual muy, muy particular y muy cerrado que tenía que ver con la élite gobernante mexica. En la parte oriente están los restos de lo que fueron las esculturas de retrato de Moctezuma II, de Tlacaelel, etcétera. Aquí también fue el lugar a donde fueron derrotados finalmente los mexicanos en septiembre de 1847. Pero también aquí, el domingo 9 de febrero de 1913, es de donde sale Madero en su caballo con los cadetes del Colegio Militar para la trágica jornada de 10 días, que es la escena trágica. En 1929 se firman los acuerdos de paz entre la Iglesia y el Estado, dando por terminada la Guerra Cristera, que también es en un área que está aquí a un lado, en el castillo de Chapultepec. También se dice que aquí fue donde se decide Álvaro Obregón deshacerse de sus oponentes políticos en las elecciones de 1928, y la muerte de Serrano en Huitzilac se decide también ahí mismo en la sala de juntas. Refleja la sombra del caudillo, ¿no? Parte de eso. Es la parte de la sombra del caudillo que en eso corresponde. Entonces, cuando aparece el caudillo precisamente mirando hacia el valle, es que está paseando por ahí, por la zona oriente. En la zona de los Emplomados, donde estuvimos hace un rato, fue donde recibió Porfirio Díaz a James Creelman, y donde, para mi gusto, inicia realmente el movimiento político que desemboca en la Revolución Mexicana. Es decir, este lugar ha sido el lugar de decisiones y de acontecimientos que han marcado al resto del país. Y ahora es el lugar de su memoria hecha objetos.